estamos en contacto con Pedro Gamio, ¿no? Es viceministro de Energía y Minas. Lo escuchamos, señor Gamio. Sí, mire, la minería es una actividad de la mayor importancia para el Perú, pero hubo un contratiempo importante en el primer momento de la pandemia. Más de 1.000 personas quedaron afectadas, contagiadas, y eso hizo que la actividad se redujera al 50%, afectando severamente el ingreso de la caja fiscal encima de los impactos generales de la cuarentena misma. Ahora estamos en un proceso de recuperación, pero es importante un protocolo que apruebe la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, porque hoy concentramos solamente el esfuerzo en la gran minería, que está muy bien por los ingresos que conlleva para el país, pero también tenemos que trabajar el protocolo ambiental y el protocolo de bioseguridad en las pequeñas empresas mineras, porque allí hay problemas severos de descuido y de daño a la salud y al medio ambiente. Señor Gamio, preguntarle a usted qué le pareció esta mención que hizo el presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias sobre un nuevo reglamento de procedimientos mineros. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, la norma en cuanto a la pandemia ha sido modificada 2 veces. Es decir, hay un procedimiento de aprendizaje, porque no es lo mismo una mina aislada, con campamento aislado, que una mina que es atendida por personal que ingresa todos los días y sale todos los días. Entonces hay una serie de particularidades que se tienen que tomar en cuenta, pero el Perú no puede dejar de lado la minería. La minería es la fuente misma de el mayor ingreso para la caja fiscal en este momento. Si nosotros pretendiéramos, por ejemplo, invertir el doble en educación, que es lo necesario, necesitaríamos 20% de presión tributaria. Hoy estamos por la pandemia en 12 puntos, es decir, la caja fiscal en este momento está en emergencia y el país necesita reactivarse, pero reactivarse de una nueva forma. Ya no es volver al estado anterior. Y ese es el problema con la pequeña empresa, que también tiene presencia en minería. De la minería informal, ¿qué pasa con ese sector? Digamos que hay mucha explotación, hay mucho problema. ¿Cuál es la realidad que se vive en el interior de nuestro país? Hay 9 departamentos impactados con la minería informal y la minería ilegal. Lo que hay que proscribir es la minería ilegal, aquella que, por ejemplo, desarrolla una práctica que no está permitida en el Perú, extraer oro del lecho de río. Pero hay una minería informal que sí debemos apoyar encauzándola. La minería, por ejemplo, que se produce a socavón, que muchas personas trabajan para un formal y el formal le saca la vuelta al Estado porque no declara más que una producción mínima. Esa sacada de vuelta usted la puede detectar con el satélite. Las fotos satelitales pueden mostrar que hay una actividad mucho mayor que la que el titular de la concesión está declarando. Y esa evasión de impuestos afecta severamente el medio ambiente y afecta también a los trabajadores informales. El Perú tiene que sincerar esa informalidad y hay una manera de lograrlo. Los centros de acopio son la alianza secreta que debe tener el Estado con la cadena productiva, porque la planta de acopio es la casa del jabonero, donde llegan todos los pequeños mineros informales. Si usted logra con incentivos que el centro de acopio registre, empadrone, capacite y agrupe a estos mineros informales, estaríamos logrando revertir una situación crítica que afecta a más de 400.000 familias en todo el Perú. Preguntarle también cuál es su perspectiva sobre este panorama que están viviendo los pobladores de Espinar en Cusco, con este conflicto que tienen con la minera. Tienen ya 17 días de huelga indefinida y están exigiendo un bono solidario. ¿Está la minera en obligación a ceder? El alcalde dice de que ellos no han parado sus actividades y que incluso ellos han llevado la COVID-19 hasta Espinar. ¿Cuál es su perspectiva sobre este conflicto? Miren, tiene que haber realismo. Es cierto que este fondo se constituyó para fines de otro tipo.
no para entregas de sumas de dinero. Pero vivimos una emergencia que no ocurre en el Perú hace 100 años. Es una pandemia mundial. Hay ahora que buscar una excepción. Y la excepción es permitir que, sobre todo a las personas que acreditan estado de pobreza, que acreditan no percibir beneficios importantes de la actividad normal de la empresa, esas personas reciban de forma extraordinaria este apoyo, porque la situación que se vive es agobiante. No se trata de un protocolo normal. Yo creo que ahí falta una dosis de realismo y el conflicto social está creciendo. Hay que evitar consecuencias mayores. Y se suma también a la problemática económica, ¿no? Porque esto puede agudizar en cualquier momento la situación. Revisaba que son varios conflictos sociales latentes. ¿Usted tiene un estimado más o menos, señor Gamio, digamos, cuál es la situación en algunas regiones? Sí, mire, en este momento tenemos la mitad de la actividad minera que deberíamos tener. Es un lujo para el Perú no aprovechar ese ingreso que le permitiría ser más eficiente hoy en salud pública, que es una emergencia y que está colapsando en Cajamarca, en Huánuco. Hemos visto los problemas de Loreto, de Piura, de Lambayeque. En pocas palabras, tenemos que hacer que la caja fiscal sea más eficiente. En momentos tan graves se prueba la gerencia país. Si la gerencia país es eficiente, aceleramos los cambios de las cosas que debimos hacer antes. Porque si le suma a la pandemia una alta conflictividad social, el Perú se pierde en el caos y la anarquía. Es urgente tener la cabeza fría y asegurar ingresos para que salud urgentemente tenga lo que nunca tuvo antes. No es solamente el problema de respiradores, no es solamente el problema de oxígeno, falta personal. No tienen los cuadros necesarios. Necesitamos urgentemente flujo de oxígeno de manera equilibrada de acuerdo a cómo avanza el contagio agresivo. Ya no estamos en una meseta, estamos en una curva creciente. Es muy importante que el país esté en paz, enfrentando la emergencia. Y hay formas de resolver los conflictos sin esperar que la ola crezca. Cusco, ¿no? En Espinar, está en este momento en una situación muy complicada y es probable que surjan otros conflictos en otras zonas. Por ejemplo, tenemos el caso del problema también que existe en los campos de producción de petróleo que están en fuerza mayor. Tenemos prácticamente los principales campos de producción en la Amazonía en fuerza mayor por conflictos sociales. A eso le podemos sumar el hecho de que la mitad de las pequeñas empresas están al borde de la quiebra, paralizadas. El Perú necesita hoy un planeamiento, mejorar lo que se puede mejorar. Por ejemplo, el transporte. El transporte puede ser mejorado aceleradamente con buses nuevos a gas natural. Reduciría a 1/3 el actual consumo del gas, unidades nuevas que pueden asegurar el respeto al distanciamiento y al mismo tiempo vehículos que sean rentables para quienes invierten y manejan empresas de transporte. No es posible que estemos subsidiando vehículos viejos que producen contagio y que son ineficientes. No estamos mirando el día de mañana, estamos solamente mirando las 24 horas siguientes. La responsabilidad que tienen las mineras con los trabajadores también, señor Gamio. Hay un registro de personas fallecidas en las mineras y contagiadas. Tenemos Santa Mina, Chinalco, Cerro Verde, Súter, Impala. ¿Qué pasa con estos dueños de las mineras que no están pensando en la población, que están pasando por problemas de salud, escasez económica y la gente está muriendo en el interior de nuestro país y no hay un gobierno que pueda regular esto? La gente está saliendo a las calles a reclamar. Mire, en el caso de la gran empresa se ha corregido 2 veces el protocolo. Hoy el tema está mucho mejor. El problema está en la informalidad. En este momento la cadena de contagios se está dando en transporte y se está dando en mercados, más que en la actividad productiva formal. En transporte no hemos tenido éxito, estamos fracasando en las medidas de control de bioseguridad en el transporte. Y eso es porque no hay un planeamiento que ayude a resolver los problemas que hoy vemos desnudos y críticos. Por eso es que en este momento
la mancha roja de contagios en Lima está creciendo de una forma sostenida. La única manera de enfrentar este problema es unidades grandes a gas natural, nuevas. El Perú, mire, si solamente sustituimos el 35% de la flota, estaríamos ahorrando 200 millones de soles por año, solo con el 35% de la flota de Lima. Ese es un punto. El otro punto es el que tiene que ver con la cadena alimentaria, los mercados. Los mercados también necesitan que se continúe este plan de bioseguridad, que no es solamente a los que venden en el mercado formal, sino todas las cadenas que están alrededor de los mercados, que es también una fuente de contagio. Las personas que subsisten del día a día, que son vendedores ambulantes informales, a ellos hay que empadronarlos y ayudarlos a que se ubiquen en un lugar a cambio de limpieza y un pequeño tributo que gradualmente los formalice. Hay medidas que se pueden lograr, pero no podemos dejar que la desorganización nos perfore el esfuerzo de la cuarentena y todo lo que hemos hecho para evitar que el contagio ponga al Perú en jaque. Sí, una situación muy compleja porque se está, digamos, viendo la reactivación por un lado y la subsistencia de las personas y la salud económica, y por otro lado la salud. ¿A usted le parece que todavía estamos en un panorama de incertidumbre, señor Gambio, con lo que se va a venir? Reportábamos que en las últimas 24 horas existen 7.000 contagiados, ¿no? Y esta es una cifra que no llegaba, digamos, a alcanzarse desde hace 2 meses, cuando supuestamente estábamos en la meseta. Lo más probable es que si esto continúa regresamos a una cuarentena y la interrupción económica de todo este proceso de reactivación. Miren, estamos a tiempo de ajustar clavijas porque el regresar a la cuarentena no nos resuelve el problema de fondo si es que los contagios se aceleran y tenemos al borde del mes de diciembre la mitad de peruanos contagiados. Es muy importante frenar la velocidad de los contagios porque no tenemos capacidad hospitalaria para tantas personas que estén en condición crítica. Entonces tenemos que ajustar medidas, ir a lo que se llama cuarentena selectiva. La cuarentena selectiva tiene que ver con un mejor trabajo en la gestión del transporte. El transporte está haciendo agua en este momento. Y ahí es donde tenemos el principal problema hoy. En segundo lugar, mercados. Y ir hacia reformas de fondo, es decir, no solo pensar en cómo va a vivir la gente la próxima semana, sino cómo ayudamos a esa cantidad de informales, de ambulantes, a que empiecen a tener una relación con el Estado. Hay que ubicar lugares donde provisionalmente puedan vender con amparo de la seguridad del Estado y al mismo tiempo con seguridad de limpieza. Con limpieza y una ubicación racional se puede trabajar, porque ellos no son ladrones, son gente que vive de su trabajo. Si no actuamos con un planeamiento estratégico, la crisis nos puede desbordar. Estamos al borde en este momento de una masiva situación de contagio. Está creciendo en casi todas las regiones el problema de los contagios. Entonces, creo que estamos en la oportunidad de hacer ajustes en la estrategia. Empezamos bien, pero la informalidad es tan grande en el Perú y tantos los errores que vienen de atrás, que si no tomamos medidas eficaces y contundentes hoy, esto puede perderse y el costo puede ser muy alto. Que usted manifiesta, señor Gambio, tendrían que verse reflejado en la nueva ley general de minería que está proponiendo el gobierno. A ver, la minería en este momento es una de las pocas actividades, igual a pesca, que se está reactivando y está llegando a niveles anteriores a la pandemia. La pesca ya lo logró. A la minería le falta todavía, pero el problema de los conflictos es un factor en contra. Por eso es que yo invoco a las autoridades y a la empresa privada a actuar con realismo en Espinar. No tiene sentido en este momento ser rígidos
en torno a un reclamo que tiene que ver con una emergencia humanitaria que se puede manejar de una manera inteligente. Esto es en cuanto a ingresos al país. La pesca, la minería, la agroindustria son actividades importantes, pero ahora tenemos que enfrentar el problema del crecimiento acelerado de contagios, y eso es pequeña empresa, mercado informal, sistema de transporte, hacer todo lo que aconseja la tecnología moderna. Hoy tenemos sistemas georreferenciados que nos muestran claramente por dónde están multiplicándose en cada ciudad más los contagios. Ahí hay que aplicar medidas como nunca antes hemos aplicado. Y también no es cierto que la salud y la economía van por cuerda separada. No hay economía que crezca en un país con la gente muriéndose. Hay una relación de interdependencia entre salud y economía. Tenemos una nota que nos gustaría que nos acompañe a revisar, es justamente sobre la problemática y los avances dentro del sector minero, preparado por el equipo de prensa. Vamos a ver la nota. El presidente Martín Vizcarra anunció que el gobierno propondrá una nueva ley general de minería que permita agilizar el proceso e impulsar la inversión privada. La norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas y dando tranquilidad y desarrollo para todos. Con el objetivo que las empresas trabajen más rápido, esta simplificación administrativa fue pedida hace un tiempo por el gremio empresarial de Perú Cámaras. Así lo señaló su presidente Carlos Durán. Según este directivo, la medida logrará digitalizar y agilizar los trámites de los proyectos mineros, que normalmente las empresas demoran años para conseguir permisos. Asimismo, el jefe de Estado manifestó que el nuevo reglamento de procedimientos mineros promoverá el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Esta semana se determinó el cierre de la unidad minera Arazi en Puno. Esta no podrá seguir operando. Vamos a garantizar el respeto por las personas y el medio ambiente. Por otro lado, reveló que entre agosto del 2019 a junio de este año se logró el desalojo de 391 campamentos de minería ilegal. Bien, regresamos, señor Gamio, con esta información que teníamos, ¿no? Al parecer sobre los pedidos que se habían hecho para la reformulación de una nueva ley minera, y entre ellos estaba la protección de las comunidades indígenas. Este es uno de los factores, pero tendría que ver algunos instrumentos adicionales, me parece. Sí, se necesita reformar la ley de minería, eso es correcto. Por ejemplo, la concesión minera no debe mantenerse si el titular de la concesión está sacando la vuelta al Estado y tiene pactos bajo la mesa con un montón de mineros informales. Eso se puede verificar y sacar pruebas periciales con el satélite que el Perú tiene. El satélite permite identificar el movimiento de una pelota de fútbol. Y cuando hay nubosidad, con drones se complementa la visibilidad. Se podría evidenciar aquellas concesiones mineras que no están haciendo lo correcto. Entonces, ¿cuál sería la causal? La causal sería evasión de impuestos, producir mucho más de lo que realmente se produce y estar con tratos comerciales de espaldas al Estado, abusando de la gente informal que evidentemente no está gratis trabajando la concesión de terceros. Esa es una medida importante. La otra medida tiene que ver con los grandes conflictos, la depreciación acelerada. No puede ser que recién se pague impuesto a la renta al año 10 o al año 13 de un proyecto. Es un error de procedimiento, porque eso hace que no haya canon y la gente no vea beneficios hasta más de 10 años de iniciado un proyecto. Y eso está pasando en los principales proyectos del Perú.
Esa es una de las razones por las que hoy tenemos lamentablemente solo en Ancash 22 conflictos, en Arequipa 20, en el Cusco 17, perdón, sí. Quisiera preguntarle, según su expertise y su perspectiva, algunos movimientos políticos impulsan la derogación del artículo 66 de la Constitución que dice que el Estado es dueño del subsuelo, del suelo y del aire. Preguntarle a usted si es conveniente que las comunidades indígenas sean las que administren estas riquezas que tiene. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Mire, basta con una medida que permita que la población organizada sea socia de los proyectos mineros. Hay proyectos muy exitosos en el Canadá, por ejemplo, que el 5% de un proyecto minero pertenezca a la comunidad que está en la zona productora o en la zona de influencia. Son medidas eficientes. No necesita darle la propiedad del subsuelo a un proyecto que busca licencia social y una alianza estratégica de largo aliento. Es decir, el problema no está en declarar que son dueños del subsuelo, el problema está en llegar a acuerdos que hagan que desde el día mismo que se inicia la producción se note beneficios en calidad de vida, agua potable, sistema de educación, conectividad, no para un grupo pequeño, sino para el conjunto de actores que están y que ven que la actividad minera está caminando y ellos no participan de los beneficios. El error que se ha tenido muchas veces es de llevar bolsones de dinero a dirigentes, a grupos aislados. Esto hace perverso el proceso de negociación y cada vez piden más dinero. En cambio, si usted cambia las condiciones de vida de las personas, genera un punto de quiebre. Sí. Preguntarle también si considera que desde su gestión hasta el actual gobierno ha habido un avance en la minería. ¿Cuál es su perspectiva sobre ello? Lamentablemente nos hemos conformado con mantener activa la mitad de la minería que podríamos desarrollar. Y eso es un error, porque subiendo el precio del cobre, el Perú debería estar liderando en el mundo la producción de este recurso, porque somos uno de los 5 países de mayor potencial cuprífero en el mundo. Esa posición privilegiada no va a ser eterna y necesitamos presión tributaria de 20% para darle una educación y una salud digna a los peruanos. Entonces estamos haciéndonos autogol y ese es el problema, pero tampoco podemos exigirle todo a la gran minería y ser ciegos y sordos con el resto. Las normas son para todos: cuidar el agua, cuidar el suelo, cuidar el aire y tener un protocolo ambiental que la propia comunidad organizada, como ocurre en otros países, la propia comunidad organizada, los hijos de los campesinos pueden tener una formación técnica y estar vinculados a OEFA, el sistema de fiscalización, y tener equipos que con las universidades nacionales de cada región monitoreen calidad de agua, calidad de suelo, calidad de aire y ayuden a controlar que se respeten las reglas de juego. Miren, Canadá es un modelo de alianza estratégica con la industria extractiva, pero también tenemos el Congo, un país donde la minería ha hecho mucho daño a las personas y al medio ambiente. ¿Qué modelo escogemos? Uno donde funciona la alianza de una industria extractiva que ayuda al desarrollo humano, o un modelo donde somos piratas en nuestro propio país. Ese es el tema de fondo. Señor Gamio, tuve una reunión, una conversación con los mineros artesanales y lo que ellos dijeron fue que el Estado le pone muchas trabas, que es inaccesible económicamente que ellos se puedan formalizar. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es el contraste con la realidad? Claro, porque no se trata solamente pues de arrasar con campamentos mineros que quizás están dentro de la informalidad, son ayudarlos, digamos, a formalizarse. El tema es formalizarnos, ¿no? O sea, trabajar de la mano con ellos, porque esto los destierran de una zona, pero se van inmediatamente a otra. Y esto continúa. Mire, el Estado ha ganado la batalla en La Pampa, pero ya empezó la actividad en la Cordillera del Cóndor. La Cordillera del Cóndor va a reemplazar a La Pampa. Estamos hablando de 9 regiones donde hay problemas serios. Entonces tiene usted razón. En los 2 procesos de formalización hay que ser humildes y reconocer, hemos fracasado. La gran mayoría no se ha formalizado. ¿Y por qué no se ha formalizado? Porque el sistema tal como está planteado es irreal, no funciona.
salvo excepciones como las comunidades aymaras en Puno, donde ha habido tal poder de asociatividad entre todos que han podido pasar la valla de los criterios que se necesitan para avanzar en la formalización. El resto es un fracaso. Se habla en informes oficiales, sí, perdón. El tema económico, el tema de la salud, hay un tema medioambiental importante también, comprender cuál es la ideología de cada comunidad indígena, que no contaminen las aguas, que no contaminen sus pueblos, que no foresten sus árboles. Entonces, tiene que haber una relación, digamos, equilibrada entre desarrollo, pero también respetando sus espacios, porque es parte de la cultura de nuestro país. Es cierto, pero lamentablemente minorías de los propios dirigentes nativos han sido tomados por el lado oscuro. Es decir, también hemos encontrado problemas en desarrollar actividades que van contra la propia salud de su pueblo, de algunos, menos mal que son minoría. El problema de fondo es la crisis de la ausencia del Estado en todo el país. Usted tiene aquí en Lima agua potable, tiene un servicio de luz, tiene gas natural, tiene conectividad, pero se va alejando de la capital del Perú y los servicios caen en su calidad hasta que desaparecen. Existen profundas diferencias. El 75% de los peruanos viven en las ciudades, pero no hay política rural sostenible. No hay agua potable, no hay condiciones para desarrollar una vida digna en muchos lugares del Perú. Mientras mantengamos esas diferencias, los conflictos van a ser latentes y las posiciones extremistas van a estar a flor de piel. Por eso es que es muy importante sincerar las cosas y avanzar ahora que la emergencia permite tomar decisiones que no se pueden tomar en épocas normales. Señor Gambio, muchísimas gracias por sus comentarios, su análisis. En realidad, hay muchos aspectos que analizar, y usted manifestaba lo último, ¿no? Digamos, algunas poblaciones que efectivamente no tienen ni electricidad, no tienen actualmente en esta época de digitalización servicio de internet, y hay mucho que hacer todavía por parte del Estado. Y a esto también se suma, por ejemplo, el trabajo de las mineras que pudieron ayudar un poco más en esta crisis sanitaria en algunas zonas que finalmente no han sido coordinadas o no han sido gestionadas. Muy amable, señor Gambio, por acompañarnos en Agenda Política PYME. Importante el análisis que realizábamos aquí de este sector. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos a través de la señal de PYME TV.